Amén. Bendiciones a todos, aquella persona que esté mirando este video. Espero que primeramente sea de edificación para sus vidas. Vamos a hablar de Proverbios 1, del verso 8 en adelante, hasta el verso 33, hasta el final del capítulo. Así que en esta segunda etapa vamos a ver aquellas consecuencias de la falta de sabiduría, el caminar por caminos, sendas o veredas de malignos, como dice la palabra, que son consecuencias de la falta de sabiduría, de la falta de inteligencia o mismo de juntarse con personas que no son sabias, que son necias. Amén. Vamos a ver cuáles son los conflictos que uno puede llegar a pasar por juntarse con personas que tengan estas características, qué es lo que Dios nos advierte y qué sucederá en caso de hacerlo, de juntarnos con estas personas. Y ahora bien, en estos versos que vamos a leer a continuación, no vamos a profundizar tanto en las palabras, sino que vamos a profundizar en los ejemplos de la Biblia, que en ocasiones nos hacen referencia a la falta de sabiduría, el andar por malos caminos, el andar en consejos de malos y demás cosas que iremos viendo y agregando para la edificación de la palabra. Así que para empezar vamos a leer del verso 8 al 10 y lo vamos a desarrollar. Y el verso 8 menciona, dice la palabra: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Ahora bien, quiero que prestemos atención a la primera parte donde dice: oye, hijo mío. Hace una pausa primeramente y llama la atención. Esa coma hace referencia justamente a una pausa, decirle: hey, prestame atención a lo que te quiero enseñar. Y volvemos a ver la referencia de alguien superior a esa persona, en este caso su padre, que le quiere enseñar algo que él ya sabe, que él ya vivió. Y qué importante es dejarse ser instruido tal vez por esa persona que sabe más que vos, o que tiene otro conocimiento en un área específica, que tal vez esa persona te quiera enseñar, que está al mismo nivel que vos, y uno puede juzgar mal y pensar que esa persona no tiene que enseñarte, pero es importante tener un corazón enseñable y dejarse enseñar. Ahora bien, la palabra dice instruir. Instruir, como lo menciona en los videos anteriores, como lo hice mención, habla de marcar el camino, por el camino en que debemos andar. Nosotros los humanos tenemos un tiempo finito, un tiempo limitado, por lo tanto, yo no puedo ser enseñado en arte, aprender arte y al mismo tiempo aprender construcción y a la misma vez estudiar finanzas, en leyes y demás cosas. Yo me tengo que enfocar en algo, yo debo enfocar mi tiempo en algo específico, ¿bien? Pero si hay otras personas que al mismo tiempo se están formando en otras áreas, como mencioné recién, puede ser que en leyes, puede ser en la construcción, puede ser en la música, puede ser en arte, en cualquier otro tipo de área. Y por esto recalco esta parte de dejarse enseñar por otras personas. Porque Jesús les hablaba por medio de metáforas. Y tal vez lo que la otra persona te quiere enseñar o explicar, vos no solamente lo apliques para aquello que fuiste enseñado, sino que también lo puedas utilizar para otras áreas de tu vida. Si yo te hablo del pan, te doy un ejemplo. Si yo te hablo del pan, pensando como panadero, yo te puedo hablar como algo natural, como el pan físico, el pan que se come. Pero justamente también si te hablo del pan, te hablo de la palabra de Dios. Te hablo justamente de que en un momento, cuando Jesús va al pozo y le dice a sus discípulos que él tenía hambre, los discípulos se fueron a buscar comida, se fueron a comprar pan, pero en realidad la comida que él estaba necesitando era la comida del cielo, era el pan del cielo. Entonces, para una persona en el ámbito natural puede ser justamente algo simple, como el pan, puede ser una comida, pero en el ámbito espiritual, ese pan puede representar la palabra de Dios, la vida, básicamente. Amén. Por eso recalco esta parte de dejarse ser enseñado, dejarse ser enseñable por otras personas, tal vez por otras personas que aparentan no tener un cierto conocimiento, pero Dios no puede hablar a través de cualquier persona, hasta como dice la palabra, a través de un asno, como le habló justamente en una ocasión. Utilizó un asno para hablarle, ¿bien?
Entonces vemos que Dios no se limita a utilizar personas o objetos o animales, mejor dicho, para hablarle a alguien, sino que dejémonos ser enseñados por cualquier tipo de persona, como siempre hace referencia el apóstol Pablo, tomando lo bueno y desechando lo malo. Amén. Entonces, doy este ejemplo para que se pueda entender correctamente el mensaje que quiero traer el día de hoy. Vemos luego que dice la instrucción de tu Padre. Y en la Biblia Dios se nos revela como nuestro Padre, que recibimos un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y muchas veces vienen correcciones de su parte para instruirnos en su camino. Como Padre, como todo Padre, te instruye en lo bueno, como también te instruye en lo malo. Te instruye en lo que está bien, pero también te instruye en lo que está mal para que no lo hagas, para que no lo repitas, para que justamente si lo hiciste lo puedas corrijas ese camino. Yo creo que hasta el día que nos encontremos con Cristo Jesús, allá en el cielo, que dejemos de estar acá en la tierra, vamos a ser perfeccionados continuamente, constantemente, ya que Él dice en la palabra que Él nos perfecciona. Él perfecciona su obra y nosotros también somos parte de su obra, así que dejarse ser enseñado tanto en lo bueno como en lo malo. También hace mención que no despreciemos la dirección de nuestra madre. Y para dar algunos ejemplos de este verso, quiero llevarlo a algo que seguramente a muchos de los que están viendo este video les pasó. Y es cuando una madre te dice, no te juntes con esa persona, no, con ese chico, con esa chica. Pero uno, tal vez por terco, por necio o por lo que fuese, sigue juntándose con ese tipo de amistades o con esas personas, con esa persona. Y nos habla también de no despreciarla. Bien, ahora, ¿cuántas cosas pudimos haber evitado en nuestra vida si hubiéramos aceptado la dirección de nuestra madre y no la despreciaríamos? Si no la hubiésemos despreciado, porque muchas veces que nuestras madres nos ha dicho no te juntes con tal persona, al cabo del tiempo uno termina siendo lastimado por causa de esa persona. Cuando una madre tal vez te haya dicho no quiero que te juntes con tal, con fulanito, con fulanita, pero que uno lo siga haciendo. Así que no solamente una madre natural, sino también una madre espiritual, que es la iglesia, ¿sí? Que es importante que es entender esto, ya que la iglesia justamente, porque la iglesia es como templo, es un lugar donde vos creces, donde te formás, donde aprendés a cómo caminar y a no menospreciar la dirección que te dan tus líderes, el qué debes hacer y lo que no debes hacer, teniendo una dirección correcta por parte de Dios a través de sus vidas. Y este es un punto muy importante en donde me quiero detener y desarrollar, porque muchas veces callamos nuestras bocas frente a ellos, frente a nuestros líderes, no les pedimos ayuda de lo que nos está pasando y no podemos ser direccionados hacia la voluntad de Dios por falta de dejarse ayudar, por, no sé si llamarlo egoísmo, pero tal vez uno cierra su corazón, cierra su espíritu, cierra su alma y no se deja instruir o no se deja ser ayudado. Y justamente Dios colocó a esas personas para que Él nos pueda direccionar, nos pueda corregir y nos pueda instruir en la voluntad de Dios, yendo por el buen camino, por el camino correcto. Quiero que se entienda bien. Entonces, por eso antes yo te hablaba de dejarse ser enseñado. Pero para dejarse ser enseñado, para dejarse enseñar, uno debe abrir su corazón y decir, yo quiero aprender de esto. Si te está pasando algo, creo que tal vez tomes la decisión de comentárselo a las personas correctas para que te sepan guiar. No ir y contándoselo a cualquier persona lo que te sucede, sino a las personas que Dios colocó ahí para guiar a su pueblo, para guiar a las personas al pueblo de Dios. Si estás yendo a una iglesia, que sea cual sea, que tengas la disposición, el corazón abierto para poder contárselo a tus líderes y dejarte ayudar por aquello de lo que te sucede, de lo que te está pasando. Ya que si hay alguien que te puede instruir o a cómo superar ese problema, esa adversidad, que primeramente decirte que es momentánea y pasajera, las personas que te pueden ayudar primeramente Dios, pero
Si hay un momento en donde vos no sabes cómo comunicarte con Dios, también tenés la ayuda de tus líderes. Que está bueno que ellos también lo sepan para que, no sé si específicamente el problema, cada uno sabe cómo abrir su corazón y el momento oportuno para abrir su corazón, pero que ellos, tus líderes, también estén orando por vos para ayudarte a pasar por esa adversidad. Amén. Ahora bien, en el verso 9, ya dicho esto que sentía decirlo, en el verso 9 nos habla de llevarnos un adorno, que llevaremos un adorno de gracia a nuestra cabeza. Y para desarrollar estas dos palabras, sabemos que un adorno es algo que decora, que hace algo común, lo hace más llamativo, algo precioso. Cuando vos pones un adorno en tu casa, lo haces para que la casa se vea más linda. Si pones un florero o un decorativo en medio de la mesa, la sacás de una mesa común y corriente y la adornás. Ahora bien, lo mismo hace Dios con la sabiduría en nosotros. Somos personas comunes, pero con la sabiduría que proviene de Dios nos embellece, nos hace reconocido y también nos hace reconocidos porque vemos que a Salomón lo visitaban de todas partes del mundo para ver verdaderamente cuán sabio era. Nos habla de ser personas a las que le van a pedir consejos, le van a consultar para conocer su opinión, porque su comentario es de gran valor para las personas. Y esto es por la sabiduría que proviene de Dios. Amén. Así que, y la palabra gracia es algo que tenemos sin merecerlo. ¿A qué me refiero con esto? Es que la sabiduría es un adorno de gracia, porque podés tener sabiduría de hombre, porque por ejemplo, una profesión, eso es ser sabio en un tema. Pero tener la sabiduría dada por Dios va más allá de un estudio que podamos hacer, sino también la revelación que Dios nos otorga por medio de su Espíritu para que seamos instruidos y enseñados por Él. Algo también que especifica en donde se coloca este adorno y es en las cabezas. Es un lugar donde toda persona lo pueda ver. Si llevas la sabiduría de Dios, se va a notar. Cualquier persona que interactúe con vos va a darse cuenta de que tenés sabiduría de Dios, de cuánta sabiduría de Dios posees, de cuánta revelación, de cuánto tiempo pasas con Dios, de cuánto es tu intimidad con Dios, porque en el momento de hablar se va a notar con tus palabras, se va a notar con tus frutos la sabiduría que posees de parte del Espíritu Santo, de cual es quien te instruye para tener la revelación también del Señor, de la palabra de Dios. Ahora, en el verso 10, vemos que le dice nuevamente, hijo mío. Y la palabra hijo mío habla de pertenencia, habla de decir que Él es mi hijo, a Él lo crié, a Él lo enseñé, todo lo que Él sabe es gracias a la instrucción que le dimos junto a su madre para que cuando le toque caminar solo, sepa cómo hacerlo. Y hoy podemos ver cómo Dios camina a nuestro lado, Él nos ayuda, Él nos dirige, pero también hay momentos en que uno puede ser confundido, no distinguir la voz de Dios. Puede haber momentos en donde Dios hace silencio y debemos saber cómo actuar. Y de eso también requiere la sabiduría, que ser sabio no solo consiste en tener conocimiento, sino también en cómo debemos accionar frente a ciertas circunstancias, ciertas situaciones que pasemos en nuestra vida. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para que en momentos de adversidad, en donde también Dios puede hacer silencio, hay una frase que dice que cuando el maestro está tomando examen, hace silencio. Ahora bien, el maestro es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Entonces cuando uno está en una prueba y Dios es el que está tomando examen, es cuando Él hace silencio, y es cuando nosotros también debemos saber el cómo actuar, el cómo movernos, el cuándo callar, el cómo callar y cuándo hablar, y cómo hablar en caso de que hablemos. Qué importante es conocer la palabra de Dios y la voluntad de Dios para que en esas situaciones, en esas circunstancias, podamos hacer silencio en los momentos que debemos callar y hablar en los momentos en donde debemos hablar. Eso habla también de la sabiduría de Dios. Porque acá hay un punto muy importante donde esta generación de hoy en día debe tener en cuenta,
Y es que en el verso 10 nos habla de que si los pecados te quisieren engañar, justamente los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ellos quieren hacerlo, no aceptemos ser engañados, porque uno cuando está con Dios puede percibir cuando alguien viene con intenciones que no son correctas, que son intenciones de fraude, que son intenciones de engaño, son intenciones que te quieren hacer caer. Si sos un chico o una chica y te invitan a lugares en donde no debes ir, o va a ir una persona que vos sabés que no te edifica, alguien que te gusta pero que no es de Dios, que no va a la iglesia, o está apartado de Dios, o sabes que está lejos de Dios, de su voluntad y demás, pero vos tomás la decisión de ir, vos mismo estás consintiendo ser engañado, estar siendo engañada. Lo doy un ejemplo con la Biblia, lo mismo le pasó a Eva. Vino la serpiente y le habló. Aún Eva, sabiendo que ese fruto no debía comer, pero lo hizo igualmente. Por eso uno no debe dejarse ser engañado por el mundo. Cuando Dios dice que no debemos hacer algo, no lo hagamos para no cometer pecado. No consintamos al pecado. Amén. En los versos siguientes vemos el pensamiento de los que pecan, de los que cometen iniquidades. Piensan que de esa forma hallarán riquezas. Esto lo vemos hasta el verso 19. Que van a llenar su casa de cosas. Pero todo esto es la manera en que piensan que se obtienen las cosas. Cuando uno en la palabra de Dios nos hace mención de que Salomón recibía regalos por su sabiduría. Además que esa sabiduría hizo que su reinado por sobre todas las cosas tenga paz y que no haya guerra, ni miedo al cual temer. Entonces, qué importante también es ser sabio para tener paz con todos. Dice el apóstol Pablo también que en cuanto a nosotros nos consientan, tengamos paz para con todos. Si nosotros tenemos paz para con todos, entonces significa también de que los demás pueden tener paz para con nosotros. Y así que no haya pleitos, que no haya conflictos, que no haya contienda ni disensiones entre nosotros. Amén. Ya sea con personas dentro de la iglesia o mismo fuera de la iglesia, que podamos tener paz para con todos. Y ahora bien, pero la falta de sabiduría y la codicia por el dinero, dice la palabra, que te quita la vida. ¿Y por qué te digo esto? En el verso 19 nos habla de que los que son poseedores de la codicia les quita la vida. Para que se entienda mejor esta parte, vamos a la explicación de qué es tener vida, pero primeramente quiero leer el verso 19, que dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces, ahora pasamos a la explicación de qué es la vida. Porque alguien codicioso, por supuesto, claro que vive, sí, pero muchas veces hemos oído o escuchado cuando alguien dice: no tengo vida, no tengo paz, estoy agobiado, no tengo tiempo, no esto, no el otro. Y la codicia nos habla específicamente del dinero. Alguien codicioso siempre quiere tener más, siempre va en busca de algo material, en busca de los materiales justamente, de ver qué televisor más grande pueden llegar a tener. Capaz que tienen 4 televisores, pero dicen: salió uno nuevo, uno más grande, quiero ese. Están viendo qué auto nuevo pueden comprarse. Y no hablo de que esté mal la prosperidad, y no estoy diciendo que está mal prosperar. Hablo de que la codicia, que vas corriendo detrás del dinero, eso no es correcto para Dios. Porque Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Dice la palabra en 3 Juan, verso 2, dice: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, el deseo de Dios dice que desea que seas prosperado en todas las cosas. Entonces nos habla también del poder económico, de tener un poder económico, de tener una buena vida, de vivir bien, no andar mendigando, sino teniendo un buen pasar. Amén. Y digo ir atrás de la codicia, ¿por qué? Porque hay gente que cuantas más horas extras pueda hacer, mejor le es.
dice, voy a tener más plata, más trabajo, más plata tengo, pero de eso no se trata la vida. La vida se trata de disfrutar los momentos de cada uno, de la familia, de pasar tiempo en familia, de disfrutar lo que uno tiene en ese momento. Porque cuando nosotros empezamos a disfrutar lo que tenemos, entonces estamos aptos también para recibir más de parte de Dios. ¿Y con qué me refiero a esto? Para darle un ejemplo, podemos ver muchos cristianos, muchas personas que tienen poco, pero que su vida están gozosas. Que tienen poco, que viven con lo justo, pero que vos los ves felices, los ves gozosos. Porque aprendieron a vivir con esa cantidad monetaria. Y poco a poco Dios le va otorgando más. Dice Pablo que él aprendió a tener mucho como también aprendió a tener poco. Dice que él aprendió a vivir en la abundancia, en la riqueza, como también en la pobreza. Entonces, no se trata de la situación económica que uno pueda llegar a tener, sino de que con esa situación económica que uno tenga, viva bien, viva gozoso y aprenda a disfrutar de eso. Amén. Entonces, quiero que vayamos, creo que es la parte más importante, y con esto daríamos finalizado el video, pero vamos a desarrollar un poco esta parte, que es cuando la sabiduría clama para ser escuchada. Y esto lo vemos en los versos 20 y 21, en donde nos hace mención de que clama en las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión, y que en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones para ser conocida. Ya la sabiduría tiene razones para que la conozcan. La sabiduría está clamando para que nosotros la conozcamos. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros pidamos la sabiduría, que Dios no te va a limitar, que no pidamos como una sabiduría limitada, sino que Dios te va a dar abundancia en sabiduría. Esto lo dice en la palabra, en el libro de Santiago. Amén. Y como primer punto, como mencioné recién, vemos que no lo hace a escondidas. La sabiduría, ella desea ser encontrada. La sabiduría quiere que todos la tengan, porque la sabiduría es conocimiento de Dios. Cuanto más conocemos de Dios, más podemos entender quién es Él, saber cómo actúa, las distintas maneras en que Él actúa. Es decir, que en la Biblia nos hace mención de que Él es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro protector, nuestra muralla fuerte. Pero también nos habla de que Él es nuestro Padre Celestial, que nos instruye, nos corrige, nos dirige por buen camino. Nos habla también que es nuestro sanador, es nuestro médico, aquel que sana las heridas no solamente físicas, sino también las de nuestro corazón, de la cual muchas personas tienen alguna dolencia. Hay muchos que no tienen dolencias físicas, pero sí dolencias del alma, tienen alguna dolencia. Hay muchos que no tienen, justamente, hay muchos que tienen heridas emocionales, y para entender esto primero debemos saber, y cuando entramos a este conocimiento, profundizamos en el tema, teniendo mayor conocimiento de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, de cómo Él lo puede hacer, de qué manera lo hace. Pero todo esto viene con conocimiento. Por eso dice la palabra que conoceremos la verdad, y la verdad te hará libre, nos hará libre. Nos habla de conocer, de tener un fundamento, de no ser ignorantes, porque el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, pero el tener conocimiento nos hace libres, primeramente de la ignorancia, luego de los errores, las equivocaciones que uno pudo haber tomado en el pasado, tener el conocimiento de lo bueno y lo malo. Y que sea normal no significa que sea bueno. En muchos países, para dar un ejemplo, está aprobada la ley de aborto, y tal vez en ciertos países eso ahora sea normal. Ahora es normal ver que dos hombres o que dos mujeres estén juntos, pero eso no quiere decir que sea bueno, que sea correcto. Dice, la verdad te hace libre de caer en tentación, de caer en pecado, de tomar malas decisiones. La verdad te hace saber el bien y el mal, lo que es correcto y lo incorrecto. Por eso es que Salomón afirma que es mejor
la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se pueda desear que no es comparable con ella. En Job 28, verso 13, leemos que el ser humano no conoce el valor de la sabiduría, pero que en Job 25, 15 al 19 nos habla de que el valor de la sabiduría es superior al de la plata y el oro, al del ónice y precioso y el zafiro, al del diamante y el coral, al de las perlas y el topacio. Es decir, su gran valor es superior al de cualquier piedra preciosa que podamos encontrar aquí en la tierra. Por eso, hermanos, persona que estés mirando este video, primeramente busquemos el reino de Dios, busquemos y escudriñemos su palabra para ser sabios en Él, que conozcamos la sabiduría que proviene de Dios, para que nuestro camino, por más que sea angosto, sea aquel que nos lleve a la puerta estrecha, y que en el día de mañana podamos ser ayudadores, ser consejeros, ser personas que edifiquen a los demás mediante la palabra de Dios. Así que con esto quiero finalizar este video y esta primera parte mejor dicho, primer capítulo. La segunda parte sería esta, para que podamos dar continuación a los otros capítulos. Amén. Dios te bendiga.